El propósito de esta reunión es contarles en qué consiste este modelo teórico y clínico que es la autoasistencia psicológica y en lo posible no solo contárselos, sino mostrarlo en la acción. De modo que vamos a empezar por que yo les presente en qué se apoya esta propuesta. Y para entender mejor la autoasistencia psicológica, es bueno detenerse unos instantes en otro concepto que subyace a la autoasistencia psicológica y que lo sostiene y que lo sustenta, y que es el concepto de autorregulación biológica o homeostasis. La autorregulación biológica es un mecanismo realmente impresionante, maravilloso, mágico, que uno todavía no nos hemos dado cuenta de la trama de ese mecanismo, que es el que permite que todos los organismos vivos recuperemos el equilibrio cada vez que lo perdemos. El organismo, todos los organismos vivos tenemos una memoria del óptimo de nuestro funcionamiento. Y cada vez, dado que nuestro organismo es dinámico y va cambiando en su movimiento, en el tiempo, cada vez que alguna variable de ese organismo se aleja del óptimo, el organismo primero lo detecta y segundo lo rechaza. Suelo poner siempre el mismo ejemplo porque es el más sencillo, pero hay millones para esto. Es el ejemplo de la respiración. El oxígeno que incorporamos en la inspiración se consume en el metabolismo de los tejidos. Entonces disminuye la cantidad de oxígeno. El organismo, cuando disminuye la cantidad de oxígeno, lo detecta y rechaza ese estado técnicamente se llama de anoxia. Lo rechaza. El organismo no acepta, no quiere, no admite ese estado de menor cantidad de oxígeno en sangre del óptimo. Y lo más extraordinario del caso, lo cuento con la frescura como si nunca lo hubiéramos oído nadie esto, muchos de ustedes estarán familiarizados con este concepto, pero es tan fantástico que vale la pena verlo así con ingenuidad, de qué está hecho. Y les decía que el organismo rechaza el estado de anoxia, pero lo rechaza implementando actitudes que transforman el estado rechazado. Es decir, que expresa su rechazo de un modo tal, con movimientos tales, que son eficaces para transformar esa anoxia. En el caso de la respiración es muy simple. Ese rechazo estimula el próximo movimiento inspiratorio. De modo que esto es la esencia de un rechazo resolutivo, de un rechazo eficaz. Esto que yo estoy describiendo para la respiración, como le dije antes, sucede millones y millones de veces por segundo, con todas las variables del organismo que se van alterando en su movimiento. El otro ejemplo habitual que utilizo simplemente porque es gráfico, si yo me lastimo y hay una solución de continuidad en la piel, el organismo rechaza la herida. El organismo rechaza la herida. Pero tiene la sabiduría tal que
e implementa el rechazo a la herida poniendo en actividad acciones, que en este caso es enviar a la zona células de determinada calidad, leucocitos, fibroblastos, etcétera, posibilitar la coagulación, etcétera, etcétera, envía a la zona las células que van a resolver el estado que la herida produce. Es decir, que no es que el organismo cuando tiene una herida vomita, que sería un rechazo estéril, un rechazo inadecuado. Y este mecanismo, escuchen bien, este mecanismo de perder el equilibrio, de tener una memoria de un óptimo, de alejarse de ese óptimo, de que el organismo lo detecte, de que el organismo lo rechace y que exprese el rechazo de un modo que transforma el estado rechazado y recupera ese óptimo, es lo que posibilita la vida. Nosotros estamos vivos porque eso está ocurriendo todo el tiempo con todos los componentes. Esto es muy simple, pero quiero saber si está claro, si todos lo entendimos, muchos tal vez ya lo hemos visto, en fin. Pero de todos modos quiero presentarlo, como le dije antes, con la frescura de verlo por primera vez. El segundo punto que hay que mirar una vez que uno presenta esta trama de la homeostasis es cómo ocurre eso. Y la verdad es que ocurre automáticamente. Yo no resuelvo personalmente enviar células a la herida, el organismo lo hace. Yo no decido respirar, estoy durmiendo y sigo respirando. Es decir, que es una respuesta automática y una sabiduría que el organismo adquirió con el correr de los tiempos y que ahora la tenemos incorporada y gracias a ella estamos acá. Una vez que vemos esta dimensión de la autorregulación, la pregunta siguiente es, en el plano psicológico, ¿existe algo equivalente como un autorrechazo eficaz? ¿Existe algo parecido? Y eso es en lo que vamos a entrar ahora. Efectivamente, los organismos, los seres humanos, rechazamos los estados dolorosos o disfuncionales. Los rechazamos. Es decir, yo siento miedo y yo no quiero tener miedo. Yo rechazo mi miedo. Yo me siento inseguro y rechazo mi inseguridad. Yo me siento triste, me siento confuso, me siento indeciso, me siento envidioso. Experimento estados dolorosos para mí y esos estados dolorosos en mí generan igualmente un rechazo del mismo modo que lo generaba la anoxia. El tema es que las acciones que se implementan a partir de mi rechazo hacia mi aspecto inseguro, las acciones que implemento desde mi rechazo para transformar a mi aspecto inseguro, generalmente no transforman a mi aspecto inseguro. Lo dejan igual o peor que antes. Es decir, que en el nivel psicológico, la autorregulación psíquica no ha alcanzado el mismo grado de desarrollo que ya tiene en el nivel biológico. De modo que es un aprendizaje que como seres humanos tenemos que realizar.
Y este autorrechazo no tiene todavía la misma eficacia que en el plano biológico, porque en la acción que adoptamos para transformar lo que rechazamos, interviene nuestra conciencia individual, con básicamente sus creencias y sus pasiones, por decirlo de un modo muy genérico. Yo suelo hacer, desde hace muchos años, cada vez que doy una charla y para introducirnos en este tema, preguntarle a la gente que asiste, que se conecte con lo que rechaza de sí mismo, y que lo imagine que está enfrente, y que vea que tiene ganas de hacerle, que le surge cada vez que lo ve como expresión de su rechazo y de sus ganas de cambiarlo. Y la gente anota los verbos. Y la suma de verbos que las personas escriben expresan el modo que cada uno tiene de intentar transformar lo que rechaza. Es alejarlo, no verlo, esconderlo, amarrearlo, en fin. Hay 20 acciones, por lo menos, que ponen de manifiesto el modo, en el lugar en el que estamos en relación a la posibilidad de aprender a transformar lo que nos desagrada de nosotros mismos. Porque hay una cosa que es muy interesante que vale la pena incluir acá, que es muy bonita y muy transformadora cuando uno ve su simpleza. Y es que si yo rechazo mi aspecto inseguro, cuando yo rechazo mi aspecto inseguro, en realidad es porque deseo que mi aspecto inseguro sea más seguro. De modo que rechazo y deseo son las dos caras de la misma moneda. Vienen juntas. Depende de qué faceta uno quiera mirar prioritariamente, pero están las dos. Rechazo mi aspecto inseguro porque deseo que sea más seguro. De modo que rechazo y deseo vienen juntos. Vienen juntos. Y como hasta ahora lo que hemos visto los seres humanos es que cada vez que yo rechazo a mi aspecto inseguro, lo que yo hago para transformarlo lo deja igual o peor que antes, una de las conclusiones a la que hemos llegado es, bueno, dejemos de rechazar. Está bien que te rías porque es así. Es lógico que uno piense eso. Si el rechazo trae estos problemas, dejemos de rechazar. Aprendamos a aceptar el aspecto inseguro. Y propiciamos a distintas corrientes psicológicas, propician esa actitud. ¿Cómo resolver el problema del rechazo? Rechazar trae problemas. De modo que por ahí no va. Así se dice. Y entonces se procura activar una actitud de aceptación como un recurso de transformación. Y lo que propone la autoasistencia psicológica es que el problema del rechazo no se resuelve dejando de rechazar, sino que se resuelve aprendiendo a rechazar. Este es un concepto nuevo. La psicología hasta ahora, este concepto no está. La psicología hasta ahora ha visto al rechazo como una calidad de energía básicamente destructiva. Y lo que la autoasistencia ha podido ver es que es posible distinguir adentro del rechazo dos estados evolutivos de esa misma acción.
y que efectivamente existe un rechazo destructivo, que daña y no transforma, pero también, esto es muy importante, esto es muy hermoso, ese rechazo puede hacer un aprendizaje y puede transformar su calidad y convertirse en un rechazo que transforma sin dañar. Eso sería un rechazo sabio, un rechazo resolutivo, exactamente igual que lo que hace el organismo cada vez que rechaza la anoxia y expresa su rechazo respirando. De modo que la propuesta de la autoasistencia psicológica es propiciar, en esencia, el aprendizaje de esa energía de rechazo para que vaya haciendo enriquezca su calidad y vaya descubriendo cómo convertirse en un rechazo resolutivo. Cuando eso ha ocurrido, cuando yo aprendí a rechazar a mi aspecto inseguro y aprendí a rechazarlo de un modo tal que transforma de verdad a mi aspecto inseguro, yo he aprendido a autoasistirme. Es decir, he incorporado a la dimensión psicológica una actitud que es la que ya tenemos en el nivel biológico. Siempre que hay en consulta, es porque está sufriendo. Alguien consulta porque sufre. Y el motivo de ese sufrimiento es que reconoce que existe en él alguna característica que no le gusta, que la quiere cambiar y que hasta ahora no ha podido. En el fondo, cada paciente de consulta dice, mire, doctor, yo vengo a verlo porque me siento así, así, asado, no quiero sentirme así, así, asado, y todo lo que hice hasta ahora para transformar eso, no lo transformó. Así que, en el fondo, vengo a verlo usted, a ver si usted me ayuda. Este es el texto más esencial que dice un paciente cuando consulta a un terapeuta. Esto es lo que en esencia dice. De los que están aquí presentes, ¿hay alguien que esté atravesando una situación en la que sienta que hay algo de sí mismo que no le gusta, que le molesta y lo sigue padeciendo? Bueno, muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar por eso, vamos a empezar por los que sí, para que estemos todos más acompañados. Así que por favor levanten la mano los que sí, asuman el sí, para que se reconozcan en ese estado. Está buenísimo, está buenísimo, está buenísimo. Bueno, así vivimos, esa es la realidad. Así vivimos. Muy bien. Y de las personas que están atravesando esa situación, ¿hay alguien que le gustaría que yo le dirigiera aquí una experiencia para explorar ese espacio y ayudarlo a que lo resuelva? 1, 2, 3, 4. Muy bien. Cuando hay más de un voluntario para que se pueda elegir a la persona que más lo necesita, yo les pido a los voluntarios que autoevalúen entre 0 y 10 la magnitud de su deseo de poder hacer esa experiencia, en silencio. Y vamos a elegir el que tenga el puntaje más alto para responder a esa para aclararle para todos, este trabajo no es traumático. 99,9% de las veces que yo lo he hecho, la persona siempre terminó mejor de lo que estaba antes de empezarlo. Siempre. Así que no es zambullirlos en una cosa que uno no sabe cómo voy a salir. No es así. Este trabajo es un aprendizaje en la resolución de un problema. Es un aprendizaje, como una clase para aprender a andar en bicicleta, digamos.
uno termina la clase aprendiendo un poquito más de lo que sabía antes de empezar. En ese contexto se inscribe este trabajo. Así que nada, les digo esto para que tengan el contexto en el cual esto se realiza y que sobre esa base las 4 personas, o sea, se agregan otros también, que autoevalúen entre 0 y 10 cuál es el número que se pondrían, y cuando ya está, yo les pregunto a cada uno, empiezo por vos que estabas a mi derecha, ¿qué número te pones? 9. ¿Quién más estaba? Quédense con el número que ya tenían, 5. Yo siento muchas ganas de hacerlo, pero no sé si es un aspecto que me tiene muy mal. ¿Cómo querían, no qué? Que tengo muchas ganas de hacerlo, pero no siento que sea un aspecto que me tenga muy mal. Bueno, está bien, eso ya promedia. 6, 7. ¿Y tú? 10. ¡Wow! Bueno, vamos a ver, como hay un 10 y un 9, vamos a ver si podemos hacer dos trabajos. Eso va a depender de vos y de mí. Bueno, muy bien, querida, muy bien. Bienvenida. Vamos a empezar contigo, después ojalá pues tengamos tiempo para hacer el tuyo.